Bienvenidos a otro video de Introducción a la Química Digital. En esta oportunidad continuamos con el estudio de los hidratos de carbono y vamos a estudiar a las estructuras de Fischer y de Haworth y cómo lograrlas fácilmente. En el video anterior hablamos que la glucosa y la fructosa son los monosacáridos más abundantes, más conocidos, y en el caso de la glucosa pertenece a la familia de las aldosas. Es decir, que en el carbono número 1 va a presentar la función química aldehído. Y en el resto, como dije, con una orientación específica, van a presentar grupos oxidrilos, o sea, grupos de alcoholes, completando así la molécula. Obviamente que voy a saturar con los hidrógenos correspondientes. Muy bien. También dije que tanto la glucosa como la fructosa son moléculas que poseen 6 carbonos. ¿Quiere decir que no hay hidratos de carbono con menor cantidad de átomos de carbono o mayores? Sí, los hay, obviamente, pero estudiamos a estos porque son los más abundantes y más interesantes para poder entender la química general de estas biomoléculas tan versátiles. O sea que dijimos que esta sería una aldohexosa. Y como hay aldohexosas, tenemos aldotriosas, aldotetrosas, aldopentosas, ¿sí? Bien, lo cierto es que cuando esto se solubiliza en agua, se produce una reacción química conocida como hemiacetal. El hemiacetal es la reacción química producida entre el carbono 1 y el carbono 5. Es decir, con ayuda del agua va a reaccionar el grupo carbonilo con el oxidrilo del carbono 5. Todo esto obviamente mediado por el agua. Y va a producir una reconversión de este carbonilo en un oxidrilo más, produciendo, además de esto, un puente oxígeno. Se forma un puente oxígeno. Bien, entonces, ¿cómo procedo una vez que a mí me dan la molécula de glucosa? Bien, recuerden que dijimos que esta es la estructura de glucosa porque tiene orientado el carbono 5, el oxidrilo del carbono 5 hacia la derecha. Esta es la de glucosa. Voy a proceder para hacer esa reacción química dibujando los 6 átomos de carbono correspondientes, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a dibujar 2 veces porque ahora van a ver las variantes que puede presentar esta molécula. 4, 5 y 6. Como dijimos, entre el carbono 1 y el carbono 5 se forma un puente oxígeno. Bien, entre el carbono 1 y el carbono 5 se forma un puente oxígeno. El grupo carbonilo del carbono 1 se transforma por la reacción de hemiacetal en un nuevo oxidrilo que puede estar orientado hacia la derecha, o sea, hacia el mismo lado que el puente oxígeno, que es este de acá. Este sería nuestro amigo puente oxígeno, o puede estar orientado hacia el lado contrario. Por lo tanto, estas moléculas van a diferir en la rotación del oxidrilo del carbono 1. El resto de la molécula permanece exactamente igual. De hecho, lo voy a representar exactamente como lo dibujé antes. Fíjense que no hay variante mayor que la formación de este puente. Como pueden ver, se conserva la misma molécula. Bien, en el último tenemos el oxidrilo y los 2 hidrógenos. Muy bien. Como el oxidrilo en este caso queda del mismo lado que el anillo
de oxígeno formado, a esta molécula la vamos a llamar alfa de glucosa. Alfa de glucosa. Siempre que el anillo quede del mismo lado que el oxidrilo, vamos a estar produciendo la serie alfa, tanto D como L. Y en este caso, como tenemos el oxidrilo orientado hacia el lado contrario que el anillo, se va a producir la serie beta, beta de glucosa. Obviamente que hay que completar la molécula acá, ustedes ya sabrán completar como corresponde, exactamente de la misma manera que lo hice en la molécula que está a la izquierda de la serie beta, ¿sí? Ustedes completan como corresponde. Por lo tanto, la diferencia entre la alfa de glucosa y la beta de glucosa es una orientación en el oxidrilo del carbono 1. Muy bien. Ahora, estas moléculas se pueden representar de diferente manera. Primero, esta forma que estamos viendo acá se llaman estructuras de Fischer. Y la otra forma, que es a mi gusto más fácil de ver la estructura química real de estas moléculas, son las fórmulas de Haworth. Las fórmulas de Haworth se hacen en base a un compuesto químico, se nombran en base a un compuesto químico para las aldohexosas denominado pirano. El pirano, que tienen acá, tiene una estructura química de esta manera, es un heterociclo. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esta molécula con los monosacáridos. Bien, como dije hace un ratito, nos había quedado la molécula alfa de glucosa, ¿sí? La vuelvo a hacer. Esto es realmente tedioso, pero bueno, tenemos que hacerlo para que lo puedan entender. 4, 5, 6 carbonos. Nos quedó el anillo de oxígeno entre el carbono 1 y el 5. El oxidrilo, como es alfa, para el mismo lado. Y el resto, ya conoce la historia, es la misma molécula de siempre. De este lado el oxidrilo, el hidrógeno, oxidrilo, el hidrógeno, oxidrilo. Bien. Entonces tenemos acá la alfa de glucosa. Bueno, el pasaje, habíamos dicho entonces que estos serían fórmulas de Fischer, ¿sí? Fórmulas de Fischer. El pasaje de Fischer a las fórmulas de Haworth se da mediante lo que se llama la fórmula comunista. La forma, obviamente, trivial de llamar a esta nomenclatura química, a esta formulación química. Todo lo que esté orientado en Fischer hacia la derecha, en Haworth va a ir hacia abajo. Todo lo que esté orientado hacia la izquierda, en Haworth va a ir hacia arriba. Es decir, derecha abajo, izquierda arriba. Por eso se le dice fórmula comunista. Entonces, fíjense una cosa muy interesante. Aquí se acaba de producir, en la formación del anillo del hemiacetal, un ciclo. Y fíjense que ese ciclo está conformado por el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el 4, el 5 y el anillo de oxígeno. O sea, tenemos un ciclo de 6 puntas. Si yo lo puedo representar a ese ciclo, me va a quedar como un hexágono. Fíjense, me queda como un hexágono. Y acá voy a tener el puente oxígeno. Lo voy a representar acá por defecto, el puente oxígeno. Por lo tanto, acá va a estar mi carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que el 5, fíjense, que hace enlace con el oxígeno, ¿sí? El 5. El 6, que está acá, fíjense, que no participa de ese ciclo. Por lo tanto, a ese 6 siempre se lo representa fuera
del plano. Lo vamos a escribir como está ahí, con sus dos hidrógenos, el grupo oxidrilo. Lo dejamos fuera del ciclo. Por lo tanto, fíjense, el carbono 1, ¿hacia qué lado presenta el oxidrilo? Y está a la derecha. Por lo tanto, en la fórmula de Haworth voy a colocar ese oxidrilo hacia abajo. Puedo indicarlo, ese enlace con el OH, con el oxidrilo, o no, lo puedo omitir. En el carbono 2, derecha abajo. En el carbono 3, izquierda arriba. Derecha abajo en el carbono 4. Y ahí tenemos nuestra molécula de glucosa en la proyección de Haworth. Vamos a nombrar a este compuesto con un nombre fijándonos en la similitud del pirano. Fíjense que es una molécula que tiene una similitud con ese pirano que estaba ahí dibujado, con ese heterociclo. Por lo tanto, se arregló llamar a estos compuestos similares al pirano como piranosos. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar alfa de glucopiranosa. Alfa de glucopiranosa. ¿Sí? Muy bien. Y esto es válido. Fíjense que si yo quisiera hacer la representación beta de esta molécula de glucosa, si quisiera hacer la beta, voy a alternar, cambio un par de detalles. Ustedes recuerden que la proyección beta presenta el oxidrilo hacia el lado contrario, y luego vamos a tener el hidrógeno hacia el mismo lado del anillo. Entonces acá estaríamos frente a la beta de glucosa. Beta porque el oxidrilo del carbono 1 está del lado contrario del anillo. D porque el carbono 5 hizo que ese puente oxígeno estuviera hacia la derecha. Por lo tanto, la variante en Haworth sería que el carbono 1 tiene su oxidrilo orientado hacia arriba. Entonces, representamos ese enlace hacia arriba. Van a ver más adelante que la importancia de que sea alfa y beta va a producir diferentes compuestos químicos según las uniones se vayan dando. Muy bien, y en el caso de la nomenclatura, acá nos quedaría la estructura beta de glucopiranosa. Beta de glucopiranosa. Muy bien, eso es todo. En el siguiente video vamos a ver algo de cetohexosas y próximamente disacáridos. Hasta luego.